Hola, en este video quiero hablar sobre el poder de crear. Hace mucho tiempo estuve sin dibujar, sin expresarme y sin tener una motivación para crear. Hoy, con los caminos que he recorrido, un viaje hacia mi conocimiento personal y una nueva perspectiva de ver la vida, me he reencontrado con la inspiración para disfrutar de eso que tanto me apasiona. Yo antes era una persona muy perfeccionista, lo sigo siendo, pero lo estoy trabajando. Esto provocaba que me costara comenzar una creación y ni pensar en terminarla por el miedo y la ansiedad a que no estuviera a la altura inalcanzable que yo misma me ponía. Prácticamente toda mi vida vi el perfeccionismo como un atributo, como una persona que se exige mucho, tiene altas expectativas y no se conforma con poco. Y eso es bueno. Sin embargo, en la búsqueda de conocerme, descubrí que es todo lo contrario. El perfeccionismo es una característica de baja autoestima, siempre y cuando sus niveles sean descontrolados, porque hace que nunca estés conforme con lo que haces y te castigas por ello. Está súper querer hacer las cosas bien y que quede perfecto. Está en nuestro colectivo ver cosas bonitas y de excelencia. Pero hay otro camino, un camino más compasivo con uno mismo y que te lleva a una nueva experiencia. Desde ese momento me permití disfrutar al crear, me permití equivocarme, que no sea 100% perfecto y además confiar en el proceso. A veces sientes que lo que estás haciendo no está resultando y te inunda la ansiedad. Quieres parar y dejar todo de lado, romper el papel y guardarlo todo. Pero esta nueva visión me ha hecho entender que aunque veamos el panorama poco claro y medio feo, si confiamos en nuestros instintos, vamos a salir adelante. Y si por alguna razón no podemos cambiar lo que hemos hecho, está bien. Es parte de aprender, es parte de la experiencia y no pasa nada. Simplemente lo volvemos a intentar. Porque el crear no solo es hacer algo con un inicio y un final. Este te lleva a un camino en donde vas a descubrir, vas a atreverte, a tomar decisiones, a compartir, a pensar en otros y plasmar tus sentimientos en eso que estás creando y poniendo el corazón. Al término del año 2024, la vida comenzó a mandarme señales de que debía seguir creando. Mis cercanos me ven con potencial, confían en mis capacidades y me han obsequiado hermosos instrumentos para dibujar, pintar y dejar llevar mi imaginación. Es por eso que este año 2025 me atreveré a seguir con esta pasión, a entregar más, a mejorar día a día, sin importar las expectativas, porque la práctica hace al maestro, pero sin dejar de lado esa compasión hacia mí y abrazándome en el proceso. Te invito a desaprender estas reglas tan rígidas como las que tenía yo sobre el perfeccionismo y a adoptar este nuevo camino. Atrévete a crear, a comenzar un nuevo proyecto, ese que tanto tienes en mente y no lo haces por miedo al que dirán o que no comenzará con la calidad y las expectativas altas que te colocas. Si no tienes instrumentos adecuados o profesionales, no te detengas. Yo partí con lápices escolares, portaminas y una goma muy clásica. No importa si lo tuyo no es el dibujo. Puedes partir con cosas básicas en todo lo que te propongas. Ejemplo, si quieres hacer deportes, puedes partir en casa con peso corporal o cosas que encuentres en tu hogar para aportar peso, si es que no tienes presupuesto o no te sientes cómodo en los gimnasios. Si quieres crear contenido, puedes partir con tu celular y un micrófono barato del Express, o incluso con el de tu celular. Lo importante es que confíes en ti, que tu mensaje sea el que vale y no los materiales, en que te atrevas a dar ese paso y mientras lo creas, lo disfrutes. No te dejes llevar por comentarios externos, haz lo que te haga vibrar y nunca dejes de creer en tus sueños. Yo estoy trabajando en el mío, en donde estoy aprendiendo a crear, pero a niveles albañiles. Sí, así tal como lo oyes. Pero esa es otra historia que te contaré más adelante. Solo puedo adelantar que si trabajas creyendo en ti y poniendo amor, los sueños se cumplen. Te mando un gran abrazo y coméntame ese proyecto o ese hobby que quieres comenzar. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!